4 arquitectas escenógrafas. Han estudiado unas en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero Brie, por ejemplo, en Berlín. Han estudiado algunas luego en el Institut del Teatre, otras no, y finalmente se han dedicado a la escenografía, a hacerlas, y algunas de ellas a enseñar de escenografía. De este itinerario hemos pedido que nos lo cuenten, también porque quizás algunas o algunos de vosotros es un itinerario que queréis seguir. O sea que por esto os habéis apuntado a la asignatura, no tanto por el horario, porque todas las optativas son al mismo horario, por tanto, no creo que sea este el motivo. Tampoco porque os hagamos trabajar poco, porque ya os han contado de otros cursos que por ser una optativa hay que currar bastante. Entonces, por todo ello, pienso que os habéis apuntado porque os interesaba el tema. Y por tanto, conocer de estas experiencias os va a ser útil. Bueno, las conferenciantes son, a ver, Brie nos ha pedido, yo pensaba hacerlo por edad, pero Brie nos ha pedido no ser la primera porque es berlinesa, habla castellano, estudia y habla también catalán, es una crack, la Brie, y una mica. Pero nos ha pedido que para ir adaptándose a la lengua, que no la hagamos ser la primera. Entonces, yo he pensado lo siguiente, que sea Elisabet, Núria, Yaiza y cerrando Brie. Y empiezo a presentarlas todas de una tirada. Elisabet Castells hizo la asignatura, hoy sí, Elisabet, pero es la que la hizo hace más tiempo. Y luego entró en el Institut del Teatre a estudiar escenografía y está dando clases de escenografía en el Institut del Teatre, además de haber hecho escenografías. O sea que nos va a contar este itinerario muy, muy completo. Núria Vesperón no hizo la asignatura, pero sí que compañeros suyos de la cooperativa La Col, en donde ella está, la hicieron. Pero seguro que ya llevaba el mundo de las artes escénicas en la sangre y Núria también se decidió, una vez terminado sus estudios de arquitectura, o quizá cuando los estaba terminando, a ir al Institut del Teatre, en donde cursó escenografía. Igual vas tenir l'Elisabet de profe, o no? ¿Sí? Pues, sí, sí. Pues Núria hace de arquitecta en La Col y hace de escenógrafa. Yaiza tampoco hizo la asignatura, Vesperón, pero de la asignatura le habló un amigo suyo y conocido común, David Carnevali, que hizo un máster en estudios teatrales en donde me tuvo que sufrir como profesor y le contó a Yaiza de las clases que yo continúo dando en el Institut del Teatre, en el máster de estudios teatrales, y el curso pasado, así por libre, se apuntó a lo que podía, ¿no? Entre el máster, entre la optativa, y este año continúa. De hecho, Yaiza, ya os lo conté, es la primera responsable de que tengamos al conde de Torrefiel con nosotros, lo cual pues le agradecemos muchísimo. Y ella también se dedica, pues, como
como toda la gente joven, a lo que puede y a lo que le gusta, y entre lo que puede y lo que le gusta, de unido las escenografías que hace. Yo ya he visto un par en las que ella ha trabajado. Y con Bri nos conocemos de hace tiempo. Vino aquí a Barcelona en un curso de la Technische escuela, la Escuela de Arquitectura de Berlín, en donde tenían como tema de fondo hacer un teatro. Les propuse hacer un teatro en el Paralel, en un teatro abandonado, bueno, en un espacio abandonado, porque había habido un teatro que se incendió, y no casualmente, seguramente, y con los estudiantes de aquel curso vino aquí. Y aquí empezó todo, aquí empezó una amistad y a una colaboración en muchas cuestiones. Ahora mismo con Bri y con Guillem también estamos trabajando en un proyecto europeo de una historia técnica, un canon de la historia técnica del teatro, del que ya os hablaremos un poquitín más adelante. Y yo ya he hablado demasiado y ahora pues empezamos lo que va de verdad. Una cuestión que ya os he dicho por correo electrónico. Al terminar esta clase empalmaremos con una mesa redonda sobre espacios otros, artes escénicas en espacios otros, del Congreso Mutis. Será una sesión doble continua, como en los cines de antes. Doncs, Elisabet, gràcies. Hola. Doncs aviam, puc parlar en català o preferiu en castellà? Puc parlar en català? Sí. En català. Sí? Sí. Yo entenc. Lo que me digáis, a mí me da igual. Por ahora soy Bueno. bilingüe. Bueno, en todo caso, me ha costado un poco intentar organizar esta línea argumentativa de por qué paso de un sitio a otro. Yo creo que nunca pasé de un sitio a otro, sino que realmente lo llevaba los dos mundos a la vez. Yo me acerqué al teatro antes que a la arquitectura por el mundo de la interpretación. Estudiaba interpretación y en un momento dado empecé arquitectura porque me parecían unos estudios como maravillosos, ¿no? Como que puedes juntar matemáticas con estética o con historia del arte, me parecía fantástico. Pero no estaba muy convencida de ser arquitecta en realidad, porque me pesaba mucho, sobre todo el concepto de la construcción y que se quedara allí, ¿no? Que una cosa como... qué responsabilidad, ¿no? Me pesaba un montón. Igualmente, hubo un momento que en tercero de arquitectura, creo que fue el momento como más crítico de la carrera para mí, un profesor de interpretación me hizo ver que estaba configurando mi cabeza, que estaba construyendo mi cabeza y que había llegado a un punto de contradicción. Yo estaba haciendo clown, de hecho. Entre el clown y la arquitectura, un pensamiento totalmente jerárquico, organizativo, sistemático, ¿no? Previsor, a una cabeza que juega con la improvisación, que busca los límites. Pues este profesor me hizo pensar que igual estaba llegando a un punto de contradicción. Luego me hizo pensar mucho y dejé la interpretación y estuve a punto de dejar también la arquitectura, cosa que era la mejor manera de pararlo todo. En todo caso, en ese momento, que también lo abandonaron amigas mías de arquitectura, empezamos a reflexionar juntas sobre cantidad de arquitectos y arquitectas, en ese momento muchos más arquitectos, que realmente tenían una relación con la arquitectura tangencial.
desde poetas como el Batllori, como el Joan Margarit, per exemple, o como Darío Fo, que es era un dramaturgo que estudió arquitectura, o Bob Wilson, o otros arquitectos donde la arquitectura formaba parte de un bagaje y no tanto de una finalidad. Bueno, por aquí, en esas épocas, me meto también a colaborar, bueno, primero con la optativa, ¿no?, de Toni, pero también le pido a Toni que me deje ser oyente de un doctorado que giraba alrededor del diseño escenográfico. Yo estaba investigando a ver qué pasaba, porque de golpe encontré que ese sitio intermedio, ¿no?, ese sitio que pasa entre la arquitectura y el teatro, podía estar, ¿no? Encontré este espacio intermedio. Me gustaba estar entre bambalinas, ¿no?, que le llamamos, detrás de las cajas escénicas, detrás de dónde se construye todo esto, ¿no? Retirarme del foco y poner yo el foco. Me gustaría deciros un par de cosas que he leído que creo que en ese momento me afectaron. Entre otras, por ejemplo, que se quemó el liceo, que esto fue como muy guay. Fue el acto escenográfico y escénico más bestia que tuvo Barcelona en los años 90. Y había pasado el 92, que era las Olimpiadas, ¿no?, que también fue un acto escénico bastante espectacular. Mira, os voy a leer un artículo muy pequeñito del 1908 de Adolf Loos, que a mí me influenció bastante, ¿no? Pero para llevarle al contrario, yo creo. Es un trocito muy pequeño que dice: cada material tiene su propia forma de expresión y ningún material puede tomar en sí la forma de otro material. Recordáis un poco este texto, ¿no?, que habla de la dignidad del material. Sigo, porque las formas se tienen que lograr a través de la utilidad y de la fabricación de cada material. Se deben hacer con el material y a través del material. Ningún material permite una intromisión en su círculo de formas. Quien osa hacerlo es marcado por el mundo como un falsificador. Y el arte no tiene nada que ver con la falsificación, la mentira. Sus caminos son llenos de espinas, pero limpios. Y yo pensé, qué bueno, yo quiero ser falsificadora. Me encanta la mentira. Es una mentira honesta, es una mentira que dice, voy a mentirte. Y entonces me pareció mucho más lúdico, mucho más interesante en este sentido. Y aunque yo ya monté muy pronto un despacho de arquitectura, donde hacíamos reformas y hacíamos pequeñas casitas, porque en ese momento no había crisis inmobiliaria, rápidamente necesité meterme en el mundo de la escenografía, de aprender, ¿no? De hecho, fui ayudante, la primera vez fui ayudante de un arquitecto que diseñaba para óperas, justamente una ópera que se hizo en el Teatro Victoria porque el liceo estaba quemado, le llamaban el Paraliceo. Y me acuerdo que le conté a mi padre que me había metido en un despacho y le dije, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, bueno, una obra en el paralelo, ¿no? Que quedara súper neutro, ¿no? Que no se entendiera que estaba cruzando esta línea, ¿no? De la ilegalidad, hacia un sitio más como en teoría menos respetado, como con menos contundencia, parece, ¿no? Aquí viene también el peso de lo efímero para mi vida. Soy una persona que no soporto mantenerme en el mismo espacio demasiado tiempo, ni en la misma arquitectura, ni en el mismo piso, ni en los mismos estudios, ni en el mismo trabajo. Eso me contradice totalmente porque llevo creo que 15 años ya trabajando como profesora para el Instituto del Teatro, desde el Instituto de Técnicos, ¿no?, la Escuela de Técnicos, hasta ahora. El efímero tiene algo que me enamora, me atrapa, me hace constantemente pensar en que me tengo que modificar, ¿no? En la cabeza, en los conocimientos, el aprendizaje es continuo. Cada pieza, cada obra donde trabajo, colaboro, lo que sea, acaba siendo un reto de aprendizaje, desde aprender cómo son un velero del siglo XVIII inglés,
a cómo funciona un software específico para un proyecto de iluminación. Cualquier cosa me interesa y soy como ávida de esto. Y entonces esta es la mejor, es mi sitio, ¿no? Digamos, en ese sentido. ¿Qué más? A ver, por otro sitio, también que arquitectos que me influenciaron para pensar en cómo transitar de un sitio a otro. Álvaro Siza habla muchas veces, o hablaba muchas veces de su arquitectura como con planos, o sea, con un léxico casi cinematográfico, o cinematográfico, no casi, totalmente cinematográfico. De hecho, habla de travelings, habla de encuadres, habla de puntos de vista. Entonces, ¿cómo generaba su narrativa? Era necesaria para construir, diseñar el espacio. Esto, evidentemente, fue una gran influencia. O, por ejemplo, el Kupphimenblau, ¿no? Esta dualidad entre el Kupphimenbau y Kupphimenblau. Lo pronuncio muy mal, ¿eh? Ayúdame. Pero me encantó esta L entre paréntesis, ¿no? Supongo que conocéis esta cooperativa de arquitectos que evidentemente jugaron durante mucho tiempo a investigar y por el lado efímeros donde encontraban esas cosas, ¿no? Como los Archigram, otros grupos de los años 70. A mí me parece muy interesante tener una L en mi cabeza, ¿no? Entre paréntesis. O Remkulas, que lo pronuncio también muy mal, que para mí este libro de SMXLL y tal, el de todas las medidas, me parecía como maravilloso el concepto de que necesitaba una narrativa de fanzine, de publicidad. Apareció la dramaturgia en sí cuando veo estas maneras de pensar la arquitectura, con lo cual me volvía a llevar a este sitio de la ficción y de ser falsificadora. He intentado ser honesta con mis escenografías, trabajando siempre desde no la representación, sino la presentación, ¿no? Los límites del material, los límites también de esta ficcionalidad, donde se compone también el personaje y el actor, o en este caso, sabéis que estamos con mucha más sensibilidad, ¿no? Y entonces, el performático, lo no performático, lo que es ficcional, todos estos límites siempre han sido interesantes para mí, con lo cual, siendo una falsificadora, como lo digo, creo que me libero. No sé, no sé si queréis que, no sé cómo vamos de tiempo, Tony. No te oigo. ¿Querías ¿Algo? pasar alguna imagen? Sí. Pues pásala. Vale. Mira, antes de todo también explicar un poco la parte pedagógica, que igual también interesa en algún sentido. Yo muy pronto, yo me fui a estudiar al Instituto del Teatro justo después de acabar la carrera de arquitectura, bueno, con un año entre medio que me fui a hacer de profesora en un instituto de tecnología. Estudié escenografía con mucha calma porque tenía un despacho de arquitectura y tenía trabajo. En tercero me pidieron ser profesora del instituto de estructuras. Luego volví a ser alumna, porque no podía era imposible ser alumna y profesora a la vez. Y luego, con el tiempo, como dije, transité hacia profesora de la Escuela de Técnicos y luego en la Escuela Superior de Arte Dramático. Actualmente soy directora del departamento. Llevo 5 años siendo directora de departamento de diseño escénico. El año que viene voy a dejarlo pues, para poder encarar mi doctorado. Y también en estos últimos años, y ahora estoy haciendo el primer año que se cursa, he sido coordinadora y soy coordinadora de un posgrado de escenificación y tecnología digital. Para mí el aprendizaje, como os digo, es mi droga y también a provocar que se aprendan y que
que se enseñe, con lo cual se riegue en la salud de la escena contemporánea, para mí es muy importante participar en ello, es un honor. Pues como también preguntabais un poco por dónde transito últimamente, tengo, no sé, un vídeo de la última ópera que he estrenado, que es La Flauta Mágica, que se vivió con el COVID, fue una de las primeras piezas importantes que se ha hecho con el COVID, con muchísima gente, con el coro, con la primera vez que el coro lleva máscara. Fue complicado, teníamos que intervenir en el espacio, tenían que ocupar una dimensión espacial los actores y los cantantes, las cantantes, que hacía que teníamos que construir el espacio de otra manera. Por ejemplo, no teníamos que evitar mucho cortinaje, porque aún en ese momento se suponía que los virus podían quedar enganchados en las telas, cosas así. Bueno, ya sabéis, esto es un mundo. Y entonces modifiqué toda la escenografía y la convertí en un espacio lumínico. Todo eran calles de luz, detrás eran al menos, creo que estábamos alrededor de unos 150 focos solo para construir el espacio, que subían, bajaban y construían espacio. Aparte de todos unos elementos que ya habían vivido una vida, porque había tenido varias puestas la flauta la hemos hecho varias veces y hay algunos elementos que se van quedando. Os paso el vídeo, os comparto el vídeo. Toda la pantalla. A ver si lo veis. Permitir, me voy a ver. Ay, perdón, perdón. Espera, lo vuelvo a pasar, perdón. Espera, hi ha una manera per vídeos... Sí. Val. Digas, digas. No. ¿Tiro? Valen. Bueno, i us volia ensenyar una cosa més, també en un vídeo, que és on realment jo em sento com feliç, que és en el lloc on has muntat una escenografia i no només no la veus per davant en aquell moment, sinó que la veus per darrere com s'activa. És el lloc on us deia que quedar-se entre cametes, no? Perdón, quedarse entre patas, ¿no? Y verlo todo desde un punto de vista muy especial que muchas veces los escenógrafos disfrutamos por este momento. Es un vídeo de una ópera, se llama Falstaff, pasa de una bodega, digamos, a un bosque mágico y nosotros teníamos un árbol gigante construido a partir de moqueta y utilizando una técnica del pliegue que se usa también para hacer las palmas de Semana Santa, digamos. No sé si conocéis un poco esta artesanía. Pues nada, os lo pongo. A ver. Y podéis ver esto. Es un montaje rápido que se desplegaba. Delante veis que hay un telón con unas letras que sería el nombre de la... A ver, perdonad, que ahora os enseño el Falstaff, lo que quedó delante. Uy.
¿Me estáis escuchando? No, no. Bueno, habéis visto la foto de Falstaff cómo quedaba por delante, una foto bastante mala, pero para que veáis un poco el proceso que vivo. No sé, creo que ya estoy. Creo que he sido bastante larga, ¿no? De tiempo, no sé. Me he Bueno, contado mucho. ya está bé, dona. Solo una cosa más. Mira, hay una cosa que creo que es interesante que me habló un día un arquitecto, un escenógrafo, perdón. Me dijo que hay un sentimiento que tienen los escenógrafos. Yo creo que los arquitectos lo tienen también, pero es muy especial en escenografía porque se llama el efecto Gulliver. Y el efecto Gulliver es que durante mucho tiempo te pasas controlando desde arriba, desde una mirada apolínea, ¿no? Casi, con una maqueta que nosotros construimos maquetas muy hiperrealistas para que la construcción sea literal, controlando el mundo que vas a crear, ¿no? Esta espacialidad, este mundo, esta ficción. Y hay un día que llega a teatro y se monta, ¿no? Se construye, se eleva y cambia de escala, que evidentemente. Y tú eres el chico, tú eres el pequeño y eso es gigante. Y es un momento que yo creo que como el que engancha, ¿no? Que hace que entiendas por qué estás allí haciendo estas cosas y transitando entre estos dos mundos, ¿no? De gigante y de hormiga. Bueno, no sé si os ha animado a interesaros más por el teatro y la escenografía o huir de ella. Espero que no. Gràcies, Elisabet. Doncs, Núria, vinga, adelante. Vale, jo Núria com que hi ha también molts... fue alumna mía, Núria, sí, sí. Jo com que estem en un món així, començaré fent una performance que és desplaçant-me d'espai, perquè si no em sentireu bé, ¿vale? I m'he preparat el xiringuito aquí, en l'espai de treball, a veure si em sentiu bé ara, perquè és que hi havia música. Vale, ens hem quedat sense aules i estava en l'espai de cantina i han posat música. I clar, després ha estat com... Bueno, hola. A veure, espera't un moment, que estic... Vale, crec que sí, que ara em veieu bé. Vale. Bueno, soc la Núria Vila, arquitecta i escenògrafa. Soc arquitecta de la Colf, en castellano. Formo parte de una cooperativa de arquitectos que estamos afincados aquí en Sants, Barcelona. Ahora nos dedicamos mucho al tema de vivienda cooperativa, en cooperativas de vivienda en sección de uso, un modelo muy concreto y específico de vivienda. Y al inicio de todo este proyecto empecé a estudiar escenografía. Y aquí os haré un poco un relato. Yo lo he estructurado más más que el paso de una cosa a la otra, el por qué el vínculo entre las dos, ¿no? Y un poco el que me motivó a estudiar una segunda carrera y adentrarme en el mundo del teatro. ¿Cómo se presenta? Es que justo estaba gestionando esto de salida. Son solo fotos. A baix a la dreta, presentar ahora. Presentar, vale. I aleshores aquí et deixa opcions. Vale, i què és? Pantalla completa, una finestra o una pestanya? Si és pantalla completa és el que he fet jo, que llavors vale. Et veuen a l'ordinador per entendre'ns. Vale, pues hago esto y así... Es que mi discurso será con las fotos y así más ameno y tal. Venga, pues comparteixo. A ver si me funciona. Vale, ¿ahora veis? ¿Sí? Vale. Sí. Pues... Bueno, a ver si... Vale, estáis viendo un cartel, ¿no?
Es que claro, con una diagonal. ¿Sí? ¿En teoría estáis viendo el cartel? Sí. Vale. Tal como sí, perfecto. ¿Sí? Como lo tenías antes, mejor. Ahora. Vale. Ahora, ¿no? Vale, va. Pues empiezo aquí el discurso. Yo estaba estudiando tercero de arquitectura y mi tío, o sea, mi familia sí que todos estaban vinculados al mundo del teatro, pero más a nivel de dirección, escenografía, vestuario, producción, actor, actriz. Y yo, o sea, he chupado teatro en mi casa desde siempre. O sea, teníamos la gente ensayando, era época post-dictadura también, y teníamos Calix de Beito allí, por ejemplo, escondido, Boadella pasaba por allí, o sea, desde siempre. Pero yo era muy pequeña y lo único que hacía era ir a golfas y meterme en medio del vestuario. Pero bueno, a tercero de arquitectura, mi tío, que era profesor del Instituto del Teatro de Interpretación y actor, me dice, hay esto, la escenógrafa en escena, creo que era el 2016 o 2017, y una tal Montse Manós, también empiezo así porque ayer era el Día de la Dona, como hemos dicho, y creo que es un ejemplo de profesión en un mundo de hombres, como puede ser Montse Manós, una grande escenógrafa y también profesora del instituto y que sigue en activo. Y fui allí y era esto, ¿no? Chicha Montenegro, y ni puta idea que era esto. Miré que era una obra de Carlos Santos, tampoco sabía quién era, bueno, y decía un proyecto sense tocar de peus a terra, ¿no? Y se presenta con imágenes como estas, una ópera haciendo volar a los actores, con un espacio que de repente se transformaba en una piscina y que tenía como varios niveles y unos vestuarios, bueno, increíbles como los que hace Once, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Pues que me eclipsó. O sea, yo estaba estudiando arquitectura, el tercero ya es cuando estás como un poco así de mundo profesional, mundo docente, y vi que el teatro te daba otras herramientas totalmente distintas para como atacar como el espacio, no solo a nivel funcional, ni de cómo entra la luz, ni cómo se accede y tal, sino con una intencionalidad como muy bestia, ¿no? En todo lo que sale en el teatro, como decía el otro día Tania, te da como, o sea, da como una interpretación, ¿no? Nada es casual y la imaginación la acaba de transformar, ¿no? Y este punto pues me motivó un montón. Igualmente terminé la carrera de arquitectura, vino la crisis y empecé el proyecto de la cooperativa y paralelamente los estudios en el Instituto del Teatro. Y ahora hago un salto como un poco de 6 años, yo terminé los estudios y para poner un punto, porque pensaba que las otras que explicaríais, llevaríais este punto como más a la docencia o al tema profesional, yo pensé que era interesante también detectar el tema de una creación propia hecha por una escenógrafa, ¿no? Y se me vino a la cabeza el proyecto que hice con otra compañera escenógrafa que es Kloska, Laura Klos, que ella sí que está como muy activa últimamente, con mucho trabajo, y hicimos un proyecto de creación que el TNT, el de Terrassa, com es diu, un festival de Terrassa de nuevas tendencias, hicimos un concurso, ganamos y te daban como una semiproducción para desarrollar este proyecto, ¿no? Y aquí os contaré este proyecto un poco con 3 directrices, ¿no? El que es el espacio de creación, el espacio de ensayo y la puesta en escena, ¿no?
y es como bastante... a ver, un momento. Vale, ¿lo veis? Sí. Básicamente, este espectáculo se llamaba Quan les parets parlen. Fue una idea de vincular el que era el urbanismo, la ciudad, con una puesta en escena súper escenográfica, o sea, casi sin palabra. Las palabras solo eran un testimonio de la calle que nos acompañaban, y la música, el espacio sonoro, que es otro de los espacios que en escenografía es relevante, ¿no? El otro día también el Conde también lo decía y lo pienso absolutamente. Después nosotros lo que hicimos era, cuando planteamos el proyecto, era que queríamos poner en relevancia toda la información que había en el muro, ¿no? Aquella época era Facebook aún y era, hostia, qué información del muro, ¿no? El like, el non-like, y cuando lo trasladamos a la ciudad era, bueno, es que los muros nos dicen muchas cosas, ¿no? Las paredes, las pintadas de las paredes. Y como en aquel momento era el festival el TNT era en Terrassa, pues fuimos a buscar los grafitis en Terrassa, ¿no? Y allí configuramos, bueno, esto aquí era en el teatro, y ahí configuramos, ¿no?, esta búsqueda de grafitis, los trasladamos a un espacio de creación, que fue 2 espacios de creación, un taller que teníamos con todos los grafitis y agrupábamos con familias y para estructurar un poco el que era la creación final. Como veis, hay una parte de hacer las cosas con las manos, o sea, en arquitectura se hacen muchas maquetas, ahora se hacen más 3D, pero es que en escenografía es vital la maqueta y la iluminación y tal. Aquí, bueno, estoy enseñando un poco el espacio de trabajo, cómo estábamos trabajando para el espectáculo. El espectáculo eran unas cajas de luz en mida DIN A4, que los DIN A4 nos daban que eran los grafitis que habíamos tirado las fotos de la ciudad, y por lo tanto los retroiluminábamos y se sujetaban con unos imanes que eran muy fácil de cambiar, ¿no? Y por lo tanto teníamos un muro de cajas retroiluminadas que encendíamos y apagábamos nosotras mismas, o sea, ni Arduino ni hostias, que nos daba toda una información de una ciudad. Y en cada ciudad, que esto es lo chulo del proyecto, se replicaba, ¿no? Esto era en Terrassa ya, aquí aún estábamos de ensayos y como veis, bueno, varias escenas. Esto, en cambio, es en el espacio La Nau Ivanov, que nos dejaron también un sitio de creación. Esto era el muro inicial, después cuando se llenaba de los DIN A4 y de las fotos, y después, bueno, otras escenas como más, y ya está. Eran como, estos son parte de los grafitis y esto era el proyecto. Esto lo enlazo con, bueno, ya se ha hablado, ¿no?, de que la puesta en escena, que es como muy importante, tal. Yo quería presentar este proyecto porque lo vinculo mucho con la arquitectura y el urbanismo, y lo enlazo con un poco un relato de los sitios donde fuimos con este proyecto para terminar en la Quadriennal de Praga. No sé si lo conocéis, pero la Quadriennal de Praga, creo que Antoni lo habló a principio el primer día. La Quadriennal de Praga se hace cada 4 años, es específicamente de escenografía. Es muy interesante ir. Yo fui una vez como estudiante y la última como presentando este proyecto, que nos lo escogieron dentro de 230 proyectos. Y bueno, y terminaré con esto.
Pero bueno, es un lugar con mucha sinergia de todos los países en lo que están haciendo y después, claro, se pone mucho en relevancia el tema de la cultura y conocer como otras tendencias, ¿no? El otro día hablamos del Site Cities o estas cosas. Yo las conocí mucho en la primera vez que fui allí, ¿no? O al menos vi bastantes de estas, ¿no? En vez de esperar en Barcelona que llegara alguna de estas apuestas. A ver, esperad, perdón. ¿Por qué no? Uy, ¿lo estáis viendo? Espera. Sí, perdón. sí. Vale. Bueno, ya está. Será muy rápido el transcurso. Bueno, estas son las dos escenógrafas. Tal vez alguien conoce a Klaska, que es la otra que hizo. Eran las dos únicas en escena, por lo tanto no somos actrices, o sea, era directamente, nosotros manipulábamos los elementos, era casi un teatro de objetos. No sé si en algún momento se terminará hablando de este tipo de teatro, pero no sabemos dónde situar nuestro espectáculo, pero sí que era verdad que éramos las únicas manipuladoras de toda la escenografía y hasta poníamos la propia música con el Mac detrás de este muro, pues íbamos pasando el track nosotras mismas, ¿no? Ay, ¿por qué no me deja ahora? Enseñaré esto, ¿no? O sea, y fue como 6 o 7 intervenciones en cada ciudad. El relato siempre era el mismo, que era captar las imágenes. Esto era Valencia. Captar las imágenes, captar los grafitis, lo que nos cuenta la ciudad. O sea, era muy significativo el que era Barcelona, del que era Valencia, del que era Praga. O sea, por ejemplo, Barcelona estaba súper politizada en aquel momento, con el 155 y con, por ejemplo, Sin Papeles o con temas de independencia. Por ejemplo, Praga está cero politizada, pero en cambio otros temas como puede ser el amor salían tanto en un sitio como en otro, ¿no? En una ciudad como en otra, expresadas de la misma manera en textos o tal. Bueno, en Valencia fue un formato totalmente distinto, no fue un espacio teatral, que esto también, por eso un poco el relato, porque no solo son espacios teatrales, nuestra propuesta podía estar en un sitio, en una caja negra, un poco recogiendo lo que se había dicho en otras días de clase de qué es el teatro, ¿no? O sea, y dónde haces el acto de la escena, pues en este lugar, ¿no? En este lugar, pero no solo en este lugar, sino que dentro de esta burbuja. O sea que Valencia fue una cosa extraña, ¿no? Y fue totalmente, aquí sí que fue un planteo del proyecto totalmente distinto, pero todos los grafitis eran de Valencia y del centro de Valencia, que es un sitio que, bueno, flipas. Las familias de grafitis también son increíbles, ¿no? Y hicimos todo un relato dentro de esta burbuja. Como veis, bueno, era muy distinto. Otro planteamiento, y aquí lo enlazo con ayer, ¿no? 8 de marzo. Nos dicen desde la Bon Maison que hacemos este espectáculo y empezamos a mirar los grafitis del Gothic y justo era el 8 de marzo del 2018, que fue la manifestación, la macro manifestación, ¿no? Del 8 de marzo, y decidimos cambiar el final del espectáculo con lemas más feministas, y porque el gótico nos pasaba esto, ¿no? La Marilyn se nos repetía y, no sé, había un grafitero que hacía como varios grafitis de este tipo, que uno parece como más un stencil o algo de este tipo. Y trabajamos también con el resto de familias, que algunas, ¿no? Seguían, ¿no? Esta familia es la única que seguía de Terrassa, ¿no? Que también los vestigios de la primera creación
pues podía salir. Pero después me aparecían los que os decía de política, ¿no? El 155, el sin papeles o tal. O después lo que decía de, pues, del grafitero este que hacía como todo un punto de temas de chicas. Y esto es la Bon Maison, ¿no? Otro espacio, que este espacio se llama la cocina, no sé si lo conocéis, es semicircular, pero también nos daba esta proximidad en nuestro muro y nos daba la posibilidad de esta caja negra, que es lo único que como necesitamos, ¿no? Proximidad y caja negra. Esto ya era el final del espectáculo. Y ya las dos últimas. Olot, ¿no? Olot, llegamos a Olot y no hay grafitis. ¿Ves? La pared esta que estaba llena de grafitis, decidieron el ayuntamiento pintar, porque claro, los grafitis, pues, ¿y qué haces, no? Aquí, bueno, aparte de buscar un montón, hicimos, esto es dentro de la caja escénica, también aquí, porque, bueno, ya no es un espacio teatral con grada plateada y caja escénica, sino que ya estás dentro de la caja escénica haciendo tu grada, tu mini grada para tu muro y para tu espectáculo, ¿no? Pues es interesante como ver todos los espacios donde lo hemos hecho, ¿no? Aquí, como podéis ver, las bambalinas, el ciclorama de fondo. Bueno, nosotros no necesitamos nada más que nuestro muro, ¿no? Y aquí sí que podéis ver que al final los encontramos, Olot, o sea, encontramos grafitis, pero fue bastante más difícil. Como veis, hay algunos de aquí, libertad presos políticos, o sea, de la lengua, de tal, o sea, era súper interesante como ver en cada espacio. Y, perdón, he dicho, los dos últimos eran esta y otra de Praga, pero ya a otro espacio. El TNT, como fue el 1 de octubre cuando nosotros hicimos la sexta función de este espectáculo, fue la que culminó con la votación del 1 de octubre. A partir de allí se anuló todos los espectáculos y el TNT nos invitó al cabo de un año a hacerlo otra vez, pero como no teníamos espacio asociado, nos dijo, ¿y por qué no en la calle? Pues esta vez lo hicimos en la calle, nuestro muro aquí, en la calle, que también funcionaba. Un montón de personas, de niños, todos sentados. La proximidad tal vez ya no era tan bestia, el sonido pues era distinto, pero fue como súper chulo. Bueno, aquí es de día, pero fue bastante chulo las intervenciones. Y por último, lo que os decía de Praga. Praga encontramos mucho material, pero esto sí, mucho menos político en este sentido. Y hicimos el mismo recurso y fue muy bonito porque fue con el público, era mayoritariamente gente de las artes escénicas y muchos colegas de profesión que bueno, que fue chulo como terminar así, porque después se nos han aparecido otros proyectos y otras cosas y se ha quedado allí, ¿no? Y ya por último, bueno, el instituto nos hizo la página y una entrevista, que está el link, y después aquí hay como un teaser en la página web de la COL y bueno, mira, esto... La foto esta de cuando lo hicimos el exterior, ¿no? También lo que pasaba, ¿no? Las linternas hacían como una macro sombra detrás y ya. Y aquí era como bastante distinto, vinculado con el espacio de teatro y vinculado con un poco lo que puede hacer también un escenógrafo, que no solo es poner luces y construir, sino... ¿Dejo de compartir? Vale, ya está. Sino, bueno, otro tipo de creación y cómo plantear, no sé, creo otro relato visto desde un punto de vista como más espacial o con más
no sé, fuera del texto, ¿no? Que el otro día también lo hablábamos, ¿no? Que es primero si el texto o el espacio, el huevo o la gallina. Pues bueno, me ha parecido súper relevante hacer estas intervenciones justo después del viernes con el conde. Y ya, me he enrotllat molt, No, tranquilo. No, también ha estado bien ver una como la escenografía surge de una mirada a la ciudad, a lo que la ciudad es, y también estos diversos espacios en donde finalmente se monta la obra, que no tienen por qué ser siempre todos el mismo, ¿no? La caja escénica o la caja negra que se replica en cualquier lugar, sino que de la misma manera que habéis observado como elementos de la ciudad, luego los habéis llevado a sitios distintos, pero siempre con este muro que es el nexo común de la obra. Bueno, molt bé. Ara anem amb la Yaiza. Gràcies, Núria. De res. Hola, fem ja o no sé si Sí. no feia... Ah, vale, que pensava que fèiem pausa o alguna cosa. Vale. No, que... Vale, del tirón. Vale. Bueno, en castellano, ¿no? Yo acabé... ¿me escucháis bien? Es que estoy en la caldera que... Vale, perfecto. No sé si... Bueno, yo acabé la carrera hace relativamente poco, o sea, acabé en 2016. Y bueno, yo desde segundo tenía como bastante claro que no quería ser arquitecta, pero la verdad es que tampoco tenía un plan B, entonces seguía tirando millas. Y en tercero tuve una crisis bastante existencial y estuve a punto de dejar la carrera, pero justo conocí a Santiago Cirujeda de Recetas Urbanas, que no sé si supongo que casi todos lo conoceréis. Y entonces, bueno, empecé a trabajar con él. Y él justo me dijo que me fuera a Montevideo de intercambio a conocer el sistema de cooperativas de vivienda, porque en Uruguay tiene un sistema de cooperativas de vivienda que es de los más punteros a nivel mundial. Entonces yo me fui a Montevideo y aparte de conocer el sistema de cooperativas de vivienda, también empecé a hacer circo, porque allí todo el mundo se iba al parque a hacer circo. Entonces pasó que cuando volví a Barcelona seguía acabando las asignaturas que me quedaban de la carrera, pero además me empecé casi de casualidad a profesionalizar dentro del mundo del circo como acróbata, no como clown, como acróbata. Y entonces, claro, me pasó, bueno, de hecho mi proyecto final de carrera planteé hacer un circo itinerante que estuve estudiando gracias a Ignasi Llorens, que me hizo como unas tutorías porque fui la última promoción del plan de licenciatura. Entonces casi que lo tuve que hacer por libre porque no tenía tutorías. Hice un proyecto de tensoestructuras, entonces como que me especialicé en arquitectura textil y en tensegritis. Y esto me llevó a que cuando acabé era como, vale, ¿ahora qué hago? Porque no quiero ser arquitecta, pero es que en realidad me veía actuando como acróbata de circo, pero tampoco quiero ser acróbata de circo. Entonces me apunté a un máster. Dije, bueno, pues si hay algo de la arquitectura que me gusta y hay algo de las artes escénicas que me gusta, el combo tendrá que salir bien sí o sí. Entonces hice un máster de escenografía y dirección de arte en el ISABA, que lo acabé en 2018, o sea, hace nada prácticamente. Pero el máster me fue muy bien y entonces pude elegir con quién quería hacer mis prácticas y con quién quería trabajar. Y elegí trabajar con Joan Sabaté, que fue profesor mío, que él es director de arte, que es uno de los directores de arte a nivel nacional más punteros que hay y es un crack, Joan. Y porque justamente Joan en ese momento, aparte de trabajar en cine, él también tenía un encargo de teatro. Entonces, al trabajar con él, podría trabajar en cine y podría también hacer... Entonces, Yaiza, ¿nos oyes? Te has petrificado. ¿Hola? Ahora sí. ¿Ah?
¿Ahora? Vale. ¿Dónde os habéis quedado? A ver, espera, igual me voy a cambiar. Es que como estoy en la caldera, no sé si... ¿Hola? Me voy a cambiar de... Un segundo, perdón. La caldera, un chiste malo, no es el infierno, ¿eh? No es la caldera del Queda. No, es un... A ver, es que un segundo. No sé por qué. Perdón, ¿eh? No, tranquilo. ¿Hola? ¿Ahora? ¿Sí? Sí, Vale. Es que no sé dónde os habéis quedado. No sé en qué momento... no sé en qué momento se ha cortado. A ver. Decías que habías empezado a trabajar con alguien, pero no. Sabater, Se cortó. amb el Joan Sabater, el... Vale. Sí. És que va, sí. El wifi em va fatal. A veure. Sí? I, vale, m'escolteu? És que no sé, de cop i volta anava molt bé i ara és, bueno, coses del directo. Bueno, pues con Joan... sí, ¿me estáis oyendo? Es que os veo como un poco... Vale, perdón, ¿eh? O sea, si no... Vale, no sé si alguien tiene mi teléfono o algo. Bueno, pues con Joan trabajé en The Crown, que es una serie de Netflix, que no sé si conocéis, en otra serie también de Netflix, y además él en ese momento tenía una producción en el Goya, que es Escape Room, que todavía se está haciendo, que de hecho llevan ya 3 temporadas, que supongo es la última, no sé si queréis ir a verlo, pero bueno, es Joel Joan y tampoco tiene mucho más. Pero bueno, el espacio nos quedó muy bien. Y cuando acabé, bueno, vi que me gustaba mucho más el teatro. Que bueno, que en realidad el cine también y me gusta el audiovisual y creo que está muy bien como tener los 2 códigos y cuando puedo voy saltando, pero realmente trabajar en cine es muy difícil compaginarlo con otras cosas porque, bueno, son horarios de 12 horas al día, producciones que estás meses trabajando 12 horas al día, entonces no puedes compaginarlo con nada más. Entonces, bueno, yo aposté por el teatro y de vez en cuando voy haciendo cortos, que por ejemplo con Salvador Suñé, hijo, he trabajado bastante y bueno, voy alternando. Y nada, entonces, bueno, yo en realidad os quería enseñar algún proyecto que tengo 2 que hice cuando acabé, también luego hice un encargo que me hizo Ferran Utzet, que trabajamos una obra que, bueno, sí, que es profesor también del instituto y fue profesor mío también del máster, que hicimos en la nave Ivanov, que es como la primera escenografía que he hecho yo, que es muy arquitectónica, de hecho, y por esto os la quería enseñar. Entonces voy a ver si funciona todo bien y os puedo... Vale. Vale, ¿estáis viendo? ¿Hola? Sí. Vale. Bueno, esto fue... estáis viendo, ¿no? Porque yo no os veo porque lo estoy compartiendo en mi web. Bueno, esta fue un encargo que me hizo Ferran, que fue un taller que montó en el Institut del Teatre y es una obra del Rei Lear. El Rei Lear es una obra de Shakespeare y esto era una adaptación que hicieron Joan Llago y Ferran Utzet. Y Ferran lo dirigía. Entonces él lo quiso llevar, lo quiso llevar un poco más allá del instituto y entonces me encargó hacer el espacio. Y bueno, básicamente la dramaturgia base de esta pieza, que es una ficción, era que los alumnos, ellos mismos, o sea, los estudiantes se hacían como su propio teatro. Entonces, por esto y además también por un tema de presupuesto que nos venía muy bien, apostamos por hacer una estructura todo de cartón, que también tenía como esta idea del castillo de naipes, ¿no? Porque en el fondo el Rei Lear es un drama y bueno, lo ideal hubiera sido que se desmoronara al final, pero por presupuesto obviamente no podíamos hacerlo, porque tendríamos que estar reconstruyendo cada día, pero bueno, era un poco esta la idea. Y bueno, como podéis ver, es como no quería trabajar de arquitecta, pero en realidad en esta escenografía hay un sello arquitectónico clarísimo. Luego, otro proyecto que también os quería enseñar, bueno, luego también con Ferran estuve en el Godot, pero otro proyecto que os quería enseñar es Enterrando a Dodot, que de hecho, a ver, me seguís, ¿no? O sea, ¿me escucháis? Es que como no os veo y el internet va mal.
¿Hola? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, que Vale, te- vale, perfecto. sí, Vale, es que como no os veo y el internet no va bien, digo, a ver si me quedo aquí hablando Sí, sola sí. y... Vale. Bueno, pues de hecho, Antoni, esta la ha visto. Esto es bueno, es una escenografía que hemos hecho con la compañía Fakit, que es de Pablo Macho y Emma Arquillué, que es esta, que, bueno, que de hecho ahora seguimos trabajando juntos. Y es un texto que escribió Pablo Macho, que obviamente, bueno, se llama Enterrando a Dodot, que tiene ahí una analogía con Esperando a Godot y es un poco bueno, lo parodia un poco en ese sentido. Y la obra también es una ficción, entonces la obra va sobre que el planeta ha sufrido un blackout y hay un colapso ecológico y las actrices se comen y se beben su propia mierda y están confinadas. Entonces, bueno, de hecho esta obra la tendríamos que haber estrenado antes de la pandemia, que fue bastante, bueno, nos fue muy bien el confinamiento como para luego afinarlo, sobre todo a nivel de dirección de actores, de actrices en este caso. Y bueno, la idea era hacer un teatro dentro del teatro, porque ellas están encerradas todo el rato. Y lo interesante bueno, además también, ¿no? Es una estructura arquitectónica, estructura de aire. Creo que lo interesante a nivel de dramaturgia es que como el único requisito técnico que tiene esta pieza, que es el tubo por donde entra el aire, está integrado dentro de la propia dramaturgia, porque es el váter donde ellas, bueno, hacen sus necesidades y se destila lo que luego beben y comen. Que de hecho, también el otro día me pareció muy interesante lo que decía, bueno, todo lo que dijeron, ¿no? Obviamente el Conde de Torrefiel, pero yo soy muy fan de ellos. Lo que decía Pablo Gisbert, ¿no? Que cuando tienes un drama, que es como un drama, y de repente en el espacio pones como cosas cookies, generas un contraste que es muy interesante, ¿no? Que si tienes un drama y de repente es un drama, todo es un drama. Y en este caso, mi propuesta de escenografía jugaba con eso, ¿no? Es decir, un texto que todo el rato está hablando de mierda, que todo el rato, que incluso la cantaban, o sea, bueno, y Antonio os lo puede decir porque la vio, si hacíamos un espacio, ¿no? Que fuera eso, creo que jugaba en contra de la obra. Entonces la propuesta fue hacer un espacio impoluto, o sea, un espacio impecable. Y la verdad es que además a nivel de montaje y de vuelos es autónomo y funciona, o sea, cabe en un coche, el inflable se mete en una maleta, o sea, funciona súper bien. Pero bueno, fue también todo como, bueno, fue una apuesta porque la verdad yo nunca, o sea, ni Pablo, ni Emma, ni yo habíamos visto nunca una obra de teatro con actrices encerradas todo el rato dentro de un inflable, entonces fue un poco que no sabíamos muy bien lo que iba a salir. Pero la verdad es que el resultado fue muy bueno y estamos todos muy contentos. Y también la obra bueno, funcionó muy bien. Y luego, no sé cómo voy de tiempo. Por si queréis que us ensenyi... Vaig bé. Vale, és que no sé si... Bueno, us puc ensenyar una altra, que es una altra... Bueno, otra que es como otro lenguaje completamente diferente, que creo es un poco más brechtiano, que esta es una obra que hicimos que dirigió Raimon Molins, que también fue un taller dentro del Institut del Teatre, y esta os la quiero enseñar porque es una obra, son las tres hermanas de Chekhov, pero es la versión de Sanchis Sinisterra. Entonces hay como una capa, o sea, las tres hermanas de Chekhov, la original, que bueno, es un drama burgués existencialista, bueno, hay muchos personajes, ¿no? Y se cuenta la historia y es una ficción. Y en la reinterpretación de Sanchis, que es el texto que nosotros trabajamos, se carga a todos los personajes y solo deja a las tres hermanas, que ellas son las que cuentan la historia. Entonces, la idea del espacio era que ellas nos están contando, ¿no? su propia historia, por tanto, lo que hicimos con Raimon fue hacer casi como la idea de cuentacuentos. Y por esto la casa de muñecas representaba como su casa en donde ellas nos están contando su cuento. Entonces había como un lenguaje bastante híbrido a nivel de objetos como súper teatrales, que bueno, eran tres, que eran una silla que acompañaba un piano, esta butaca y unas maletas, y todo el resto era súper técnico, para generar como esta capa, que en realidad son ellas las que nos están contando su historia. Este seguramente lo haremos porque hicimos una muestra, bueno, además fue muy interesante porque lo hicimos con STAE, que son los técnicos de Tarrasa, y claro, teníamos que esto en teatro no se hace mucho porque, claro, tienes que pagar más sueldos, pero claro, contábamos con maquinistas.
Entonces era maravilloso, ¿no? Porque podíamos jugar con eso y además también con sonido, con todos ellos. Y de repente salían cosas, ¿no? Que ayudaban como a modo de este Deus ex machina, ¿no? Ayudaban como a ellas a explicar esta historia a medida que avanzaba. Y bueno, esto sí, básicamente. Estamos aquí. Vale. Y bueno, que os quería enseñar como estos 3 proyectos. Todos son ficciones y no sé si me queréis preguntar algo sobre cine también. No había preparado nada, pero bueno, no sé si algún estudiante o algo tiene dudas que me podéis preguntar. Luego, pero bueno, ya os avisaré para que vengáis a verlas. Luego podemos hacer, a ver si vamos bien de tiempo, que podemos ir bien de tiempo, yo creo, pues hacer una ronda de preguntas. Pero, caray, Ray, Yaiza, en pocos años has currado muchísimo. Sí. Sí, la verdad es que estoy un poco, sí. De hecho, hoy he tenido una reunión también, bueno, estoy en la Caldera para una producción del año que viene. O sea, la verdad es que no me puedo quejar. O sea, estoy contenta. Sí. La semana pasada estrené también una obra, o sea, sí, voy a ir. ¿Dónde? Un poco... Está en la Badabadoc. Es una obra pequeñita, pero hoy es una sala pequeñita, pero... ¿Qué y bueno, sala? y luego en mayo, la Badabadoc, que es una sala que está en Gracia, que es bastante pequeñita. Y luego, bueno, en mayo también estreno otra... Bueno, en mayo estreno 2 cosas, pero bueno, una es dentro del instituto que tenemos fecha, pero el año que viene lo llevamos a sala, que ya tenemos sala. Y la otra es con Pau Roca, que estamos haciendo una cosa ahora con Pau Roca. Sí. Pues, bueno, y aparte con Santi, que de hecho justo ayer hablé, también estamos haciendo una cosa, un híbrido entre arquitectura y teatro que seguramente lo haremos en el sismógrafo. Estamos viendo a ver con Tena fechas, que ya os avisaré porque esto va a ser, o sea, bueno, aparte con Santi, que es muy divertido, ¿no, Santi? Aparte es un crack. Y ya os avisaré porque esto será muy interesante. Es un híbrido entre arquitectura y teatro que no sé, bueno, no sabemos qué va a salir, pero ya os diré. Sí. Muy bien. Pues, Bri, es tu turno. Y gracias, Yaiza. Sí, muchas gracias. Intento de presentar también. A ver. No. Para hacerlo. ¿Ves ahora una escenografía? ¿Se puede ver? No. Por ahora no. Ah, lástima. Lo intento otra vez, de otra manera. ¿Ahora? ¿Tampoco? Si no, Bri, ¿quieres que presente yo? Sí. Puede ser mejor, sí. Bueno, puedo primero hablar un poquito de mi carrera. Estudiaba arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Y bueno, me gustaría mucho de trabajar en maquetas físicas. Estudiábamos a un lado, por ejemplo, con Sam Kelp, del profesor de Coop Himmelblau, con estas cosas efímeras y concursos. Casi en mi carrera no hizo obra nueva. El otro parte era bueno, reciclaje de espacios, de patrimonio histórico o bueno, de reciclaje, de reuso.
recibí una beca a Montevideo para reciclar, trabajar en una cooperativa de mujeres, Mujefa, no sé si conoces, Naisa, mujeres jefas de familia, y hicimos un reciclaje de viviendas de un edificio colonial muy. Y al otro lado trabajaba por ganarme la vida en el cine. Hicimos la escenografía de la, ¿cómo se dice? La historia sin fin. La escenografía esta. Pero empezaba ya el mismo tiempo de hacer teatro callejero, con, bueno, de un punto de vista bricolaje, de punk, de los ocupas, porque al mismo tiempo vivimos la caída del muro de Berlín y se abrió un mundo de espacios preexistentes, un mundo de casas abandonadas, de naves, de fábricas abandonadas, de cosas, y trabajemos con este material como materia prima escénica, ¿no? Y usábamos los espacios como teatros, formemos obras callejeros. También la foto que quería mostrarlos ahora era una obra callejera con cual fuimos invitada a Copenhagen. Tony, ¿puedes compartir? Sí. O... Sí. Y claro, la idea era siempre no solamente trabajar la escena. No se ve, ¿verdad? ¿Cómo? No se ve. Es que, no sé, me da un error. Intento compartir y me dice que no me deja. ¿Cómo? A ver, digo compartir. Ahora sí. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Sí, montemos, por ejemplo, esta escenografía hecho de carteles recicladas en pintados negro de mí, yo lo hice con mis manos, en una nave de aviones muy grandes, y también usemos como vestuario, como era de moda en estos años, ropa reciclada, ropa que encontremos porque cuando en la época de caída del muro, bueno, había casi dos movimientos migratorios. Uno de la gente de la República Democrática hacia la Federal, comprar cosas nuevas, comprar ropa nueva, cocinas nuevas, todo eso. Al otro lado, nosotros, al revés, porque estamos muy interesados en estas cosas que encontremos, fábricas abandonadas, pero con toda la maquinaria, con todas las cosas que intentemos de reusar, de reciclar, de hacer con esas cosas escenografías, pero no con el material puro, no falsificado, pero con todo el peso, con todas las preguntas de cómo haremos la construcción y todo eso. Como arquitecta y ingeniera, a mí era muy útil de saber mucho de cómo se hace. Y por eso empecé después de trabajar como directora técnica en un teatro, al mismo tiempo que trabajar la escenografía. Pero estas preguntas técnicas, cómo funciona, preguntas de seguridad, de cómo montar una maquinaria, era muy útil a saber cómo funcionan las cosas. Tony, ¿puedes dar la segunda, la próxima? Porque se puede ver cómo yo estoy montando.
Sí, ese personaje azul pequeñito en el medio soy yo. Y ahora puede ser que tenéis una impresión de esta sala. También, bueno, he estudiado un poquito de escenografía en otra escuela de Berlín, pero sin terminarlo porque ya no tenía tiempo, porque estaba en tantas escenografías callejeras y cosas, y inspectora de escena un poquito más tarde, que con este sí, con este saber podía empezar en la enseñanza también. Y estoy desde 2003 en la enseñanza, primero como miembro del equipo y ahora de catedrática de escenografía y arquitectura teatral, cuando también con Tony y Guillem estamos formando un grupo de investigación de espacios escénicos y a nivel europeo con el canon. Es también con la STAE, los técnicos del Instituto del Teatro, donde estamos investigando la historia técnica del teatro, no solo de los espacios, pero también de la maquinaria, de los herramientas, cómo se usaba y cómo también está cambiando la escenografía. Otra cosa que me inspiró muchísimo es que yo trabajaba de asistente de un escenógrafo muy conocido en Alemania, Peter Sikora. Puede ser que hay un vínculo con Barcelona, porque Elisabeth, tú has hablado sobre eso. Fue su escenografía que se quemó en el Liceo de Barcelona y los técnicos tenían que cambiar el tamaño de la escenografía y en ese momento se quemó el teatro. Y por eso me siento también un poquito vinculado con esta ópera. Con él trabajamos mucho en China, en la ópera de Zúrich, y yo, por ejemplo, hizo el vestuario de una ópera de Turandot con él, donde, por ejemplo, solamente la tela del vestuario de la protagonista por los últimos 3 minutos de la ópera costaba lo mismo que yo puedo hacer una obra de teatro de todo en Berlín, con pagar los técnicos, todo, y para saber un poquito la relación que se puede hacer con muy poco dinero, mucho. Al otro lado, si hablamos de una ópera, claro, es otra cosa. Tony, por favor, ¿puedes hacer la próxima? Por ejemplo, eso es una de las cosas cuando empecemos con un grupo en la Volksbühne de Berlín, cosas muy efímeras que hicimos, montemos, trabajemos todos nosotros como equipo, como cooperativa, como grupo. Y también es una obra inventada, sin texto, inventemos el texto. Yo estaba también responsable del vídeo, hicimos unos primeros intentos de proyección de realidad aumentada en los años 90. Ahora estamos elaborando este tema mucho más con otro grupo de recerca, donde intentamos de combinar la realidad aumentada, realidad virtual menos aumentada, con la realidad en la escena. El próximo, por favor. Sí, eso es, por ejemplo, una de estas obras virtuales, digamos.
La foto amarilla es un teatro abandonado en Berlín. Es también un tema mío de investigar cuántos teatros hay o había en Berlín. Son 250 más o menos, un cuarto teatros que no existen más por la guerra, por otras cosas, gentrificación. Un cuarto teatros que eran construidos como teatros, pero ahora tienen un uso diferente. Otro cuarto, edificios que tienen, como por ejemplo, no sé, una nave, una fábrica, una estación de bombas, no sé, todas esas cosas que ahora se ven como teatro. Y solo un cuarto es construido como teatro y ahora son teatros en uso. Y aquí eso es una vieja sala de la Volksbühne que no existe más. Y hicimos una capa más de realidad aumentada. La próxima, por favor. Sí, son unos imágenes donde siempre me interesa no solo trabajar la caja o la escena, también la sala, de pensar cómo es el espacio, no solo preexistente, pero también se puede usar para la atmósfera de la obra en total. El próximo, por favor. Sí, el próximo. Son diferentes obras, siempre, bueno, no se ve muy bien el edificio, el espacio en total. Siempre hicimos con muy poca, bueno, a veces no se nota, a veces muchas cosas para que el espacio pueda hablar su propia historia y que la escenografía puede actuar como un actor invisible. O, el próximo, por favor, Tony. Por ejemplo, esto me costaba muchísimo, es Antígone, porque cuando habló antes de los materiales como materia prima, aquí trabajar un espacio metálico. La idea era todo metálico. Después se va a abrir los puertos al fondo y vamos a ver en una silueta de Auschwitz, vamos a ver los edificios quemados por la ultraderecha, años 90 en Alemania, y por eso quería decidir y buscar este material metálico. Y había, claro, al otro lado ya estaba directora técnica y claro, sé que tiene mucho peso y no se puede construir de tal manera, pero decidimos de usar todo la sala, la escena como un instrumento. La Antígone tiene unos momentos muy agresivos y hace un ruido y tiene una arma y está jugando con todo el espacio como instrumento, y por eso el metálico, por el eco, por el ruido, era muy importante. Claro, hicimos solamente poco metálico, el resto era madera, muros de decoración.
Y normalmente la Antígone estaba jugando con esa arma al parte metálico, solamente una vez no, y por lástima destruía todo ese muro. No era nuestra intención, pero también era una imagen muy fuerte. Y también teníamos que pintar el metálico como metálico porque no se veía desde la distancia de la sala. Pues, ¿qué más? Eso es una obra que hicimos en un teatro donde decidimos de construir la escena al medio y como una arena y el público alrededor a los tres lados. Era muy impresionante también con estos colores, siempre en gris, todo en gris, excepto la última imagen que vemos ahora. Bueno, sí, el próximo, por favor. Y también me interesa mucho la maquinaria detrás. Aquí, por ejemplo, tenemos una escenografía por un teatro de Austria, también con muchas cosas recicladas que se pueden encontrar ahí. Un piso, un sótano, una historia muy pesada noruega, triste, una familia nueva con un bebé muy joven, todos van a morir, eso es un drama. Pero lo importante para mí era este muro verde que está moviéndose durante toda la obra, que no se nota. No, los protagonistas no tienen éxito. Al fin tienen que salir por la sala porque no hay más puerta ni ventana ni nada. Y este pared verde se va a mover muy lentamente, que no se nota. El público siempre no puede recordarse cómo era la sala, la escena anteriormente y ahora. Y porque es tan lento, pensemos muchísimo en la maquinaria, cómo lo hacemos con un motor. Al fin eran dos técnicos moviendo durante 1 hora y media. Pobres, recibían mucha cerveza de mi parte para hacerlo. Y bueno, es muy simple, es muy fácil, pero tiene mucho éxito. Bueno, ¿qué más? Eso era una colaboración con un grupo de teatro que conocemos en Montevideo y nos invitamos a hacer una obra de teatro en Berlín. No sé si conocéis la murga, es un tipo de carnaval. Jaisa, tú vas a conocerlo, ¿no? Muy divertido, y lo hicimos, mezclamos aquí en Berlín con una obra teatro Die Räuber, no sé la traducción de Schiller, es una obra muy conocida en Alemania, y lo mezclamos, y también de hacer, de mezclar, también me gusta mucho. La próxima. Los bandidos sería... Sí. Gracias. La próxima, por favor. Creo que ahora ya se va a acabar, ¿no? Es la última. A ver, no me deja... ahora. Sí.
Bueno, la próxima, creo que ya... sí, es el último imagen porque me dedicaba en mi tesis doctoral a la boca de escena y esta imagen me encanta y quiero compartirlo con vosotros. Bueno, ¿qué más? Muchas gracias y pues nada. Muy chula esta, me la quedo, ¿eh? Esta, como me has pasado el PDF, esta me la quedo porque es buena para una clase. No, dejo de compartir, a ver si estás presentando. Altura. Esta imagen me encanta también. Pues, con la sala. no, oye, no os podéis quejar, los estudiantes. Estamos ofreciendo aquí unas clases magníficas. La semana pasada con el Conde, hoy esta. Además, yo creo que ver estas distintas experiencias vuestras. Bueno, yo me he apuntado algo, por ejemplo, esta relación de acróbata, clown y arquitecto. Es fantástica, porque quizá, y la acierta del todo, ya los arquitectos algo de acróbatas son, y además algo de payasos también son. O sea que esta enseñanza transversal entre acrobacia, clown y arquitectura, esta no la tenía apuntada en una de las enseñanzas de esta asignatura, pero a partir de ahora ya va a figurar. Pero no, al margen, creo al margen de bromas, primero vosotras, o sea, la gente de clase, vosotros y vosotras, comentad cuestiones que os hayan interesado, más allá de la crisis de tercer curso, que también este era un rasgo común. Espero que ya hayáis pasado tercer curso, o si no, nos podéis contar también cuál es vuestra crisis actual. Y esto, empezad comentando cuestiones, preguntas que queráis hacer. No hi ha res, vinga. No, yo, más allá de preguntas, creo que la cantidad de imágenes que os han pasado, además de teatro contemporáneo, podríamos decir, de escenografías que se están haciendo ahora mismo creo que os pueden ser muy sugerentes de cara a vuestro proyecto de materiales, espacios, colores, objetos. O sea, ha sido como un suministrar una cantidad de imágenes que, más allá de que puedan tener o no que ver con la escenografía que se ha planteado, que no tiene por qué, si como suministro de sugerencias estoy seguro que os pueden ser útiles. Venga, yo voy haciendo tiempo, ¿eh? Bueno, a mi m'ha semblat molt interessant que na Lleida tornés a parlar sobre aquesta contradicció que hi ha entre el que pot ser la temàtica de l'obra i l'escenografia. Però tinc curiositat per saber com s'arriba a aquesta conclusió i realment clar, quan és adient anar a seguir aquesta tendència i quan és millor mantenir no sé com dir-ho, un fil conductor més semblant en els texts de sobre. En català, castellà? O... Bueno. Bueno, és que jo crec que no hi ha, no? Com una, o sigui, no hi ha una pauta. En realitat, al final és tot un treball de l'equip artístic i és un treball que, o sigui,
on tu vas parlant, vas comunicant. O sigui, jo, per exemple, treballo molt amb intuïcions, vull dir, en el fons és com, si ho veus, vull dir, i també és com es vol enfocar el projecte, no? O sigui, tu pots agafar aquest mateix text i fer-lo en un altre espai, però llavors és una altra cosa, no? Vull dir, i en el fons és que no hi ha com una opció bona, perquè hi ha moltes. O sigui, és com anar a prendre decisions i de què vols parlar i com vols parlar. I jo el que pensava quan feies la pregunta, que això segur que esto seguro que os depende del equipo, ¿no? De finalmente el director o la directora que piensan cómo acogen vuestra idea, de cómo se vincula con los ensayos, con la interpretación, ¿no? Aquí, claro, en vuestro ejercicio sí que sois más libres, porque este contacto tan continuo, ¿no?, con el director o la directora, pues no va a existir, va a haber una corrección intermedia y una mirada final. Y ahí pues vais a jugar durante todo este periodo, algo vais a jugar con vosotras mismas o con vuestros compañeros o también con las sugerencias que os vayamos diciendo nosotros a lo largo de la presentación del trabajo. Quizá aprovecho porque Guillermo me ha enviado un WhatsApp para la clase del viernes. Me dice, bueno, de entrada que me ha dicho, ¿habéis visto una película que se llama Airbag? Algunos, sí. El concepto. Bueno, es bastante, porque Guillermo me dice que para el viernes traigan un concepto para la obra. Y yo le he preguntado, hostia, ¿y qué es esto del concepto? ¿No? Antoni, puc dir una cosa? Sí. Sobre això que crec que pot ajudar? Des d'escenografia, per exemple, quan nosaltres fem pedagogia a l'Institut del Teatre, des de sempre, des del primer dia, parlem que l'escenografia no s'allunya del concepte de decorar o de literalitzar, sinó que fa una dramatúrgia, a inclou la dramatúrgia. Nosaltres expliquem la història des d'un punt de vista, però és una posició narrativa, no és una posició decorativa, no? Llavors, vosaltres, en aquest exercici, com per lo que sé de la vivència d'altres vegades i tal, us demanen que també us posicioneu en aquesta qüestió dramatúrgica. I no només de dramatúrgia, sinó de percepció, de vivència, com es col·loca l'espectador, quina mirada té, des d'on ho veu, com ho viu, no? I llavors, per tant, és un treball que sempre fem. O sigui, molt poques vegades, i si a mi no m'ha passat, o si m'ha passat, me n'he anat del projecte, em demanen una cosa concreta que jo el que faig és decorar com l'IKEA, m'explico? Sinó que participo en la idea des del principi, en la concepció, des d'un punt de vista molt concret, no? Des d'un punt de vista quasi bé a vegades més radiogràfic, no? Que veus l'esquelet de l'obra perquè entens quin és el rotor, quin és aquell lloc, aquell concepte que farà girar les coses. A vegades pot ser la contradicció, no? Aquest contrapunt o la dicotomia que plantejava la Iza. Perdona, que et dic molt malament el nom. Yaiza, perdó. Però també pot ser des d'un altre punt estètic, plàstic, la proporció, la dimensió, el color, o quin planeta, no? O fins i tot un concepte polític. El projecte de la Núria és clarament una posició política i urbanística, però és una posició d'expressió al carrer, no? I on buscaven quines dinàmiques expressives hi havia a la ciutat. Ho ha explicat superbé. Per tant, són decisions a vegades polítiques. No són plàstiques només. És impossible una estètica
No hi ha ètica sense estètica, no? Una mica, doncs això. Sí, no, después Pues Guillermo lo ha especificado más, luego era broma. No, y ha utilizado una palabra que tú, Elisabet, has repetido, que es posicionarse. O sea, lo que ha dicho es que piensen cómo quieren plantear la escenografía, siguiendo las preguntas del conde, cómo se posicionan ante el texto y cómo se posicionan en el espacio espacialmente ante el texto. ¿Decías, Bri? Sí, solamente quería añadir que puede ser una diferencia entre la arquitectura y la escenografía. Bueno, no se pueden aclarar las cosas tanto, pero siempre tenemos este espacio cambiando, ¿no? Siempre desarrollando o un storyboard, esos 2 horas, 1 hora, 3 horas, no sé cuánto duró la obra del teatro, pero siempre tenemos movimientos, a veces solamente de luz o de los actores, actrices, pero también el espacio está cambiándose y por eso para mí también de trabajar al mismo tiempo como arquitecta y en el circo no es cosa tan raro porque son 2 cosas muy físicas y mucho de los movimientos. Sí. La obra de este año, Elisabet, no sé si tú la viste de El Conde de Torrefiel, bueno, el título es larguísimo, la posibilidad que es del paisaje. ¿La viste tú, Elisabet, esta? La pusieron en escena en el Mercat, ¿oye? Vi una parte porque cuando ellos estaban investigando sobre esta obra, fuimos unos cuantos a ver una parte de esta pieza, pero toda no la pude ver en el Mercat. Pero es muy interesante el lenguaje que despliegan, ¿no? Y las cuestiones que despliegan con el público, la relación con el público, el tiempo. Me gusta mucho esta idea que ha dicho Bri, ¿no? El arte de la escenificación, que es el tiempo, ¿no? La gestión del tiempo, la gestión del ritmo, la gestión del cambio, ¿no? Y cómo acompañas la mirada, cómo no la agotas o la agotas, ¿no? Acompañas la mirada del espectador, la mirada y con lo cual la cabeza, ¿no? Sí. También el concepto del efímero en el estricto, me ha gustado mucho lo de Bri, que ha dicho que había un vestido al final de la obra que costaba mucho más que cualquier escenografía completa en un teatro mediano, digamos, ¿no? A mí me pasa que muchas veces es imposible justificarlo por una cuestión de tiempo, presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en una última obra sale un minuto, menos de un minuto, una serpiente gigante. O sea, y cuesta casi más que todos los focos, digamos. Pero es que ese minuto y medio es que te va a girar la vida y vas a estar colocado en esta ópera dándolo todo como espectador, ¿no? Si al principio te cae una serpiente gigante, bueno, ¿dónde viene? Després ve el terratrèmol ya, ¿no? O sea, no se mide, ¿no? En tiempo, se mide en emociones, ¿no? Se mide en actitud dramática o de escenificación, ¿no? Es poesía, no se mide la poesía en dinero. O la sorpresa del momento. Exacto, sí, sí. Yo creo que es una mirada privilegiada del teatro, la escenografía, el escenógrafo, la escenógrafa, porque la mira es lo que está más cercano a la percepción del espectador, pero también está muy cercano al proceso de detrás, ¿no? Está como delante y detrás a la vez. Es el que media entre lo técnico, constructivo, montaje, dineros, presupuesto, tal,
y lo poético. Estás en los dos mundos, tienes los dos lenguajes, ¿no? Desde la planimetría más estricta a las acuarelas más locas, ¿no? O sea, estás pululando en los dos mundos y esto es como un equilibrio de fuerzas muy chulo y una mirada como muy cercana al espectador, con lo cual puedes provocar al espectador una ¿no? Jugar con esta mirada, ¿no? Creo que es como un privilegio. No sé, soy muy fan de esta profesión, ya lo veis. Una cosa que pasó en mi vida, que igual también ayuda a algún estudiante, es que pululé por el mundo del urbanismo, del paisajismo, entre la escenografía, y estaba terminando la carrera de escenografía y me fui a trabajar en Y claro, me doy cuenta que el urbanismo tiene mucho de narrativa también, ¿no? Esa plaza que ves a los niños, que ya te imaginas que salen del cole y donde harán malabares, ¿no? Todas estas acciones que te imaginas para poder construir esa plaza o ese parque, ¿no? Entonces me di cuenta que había algo de dramaturgia, justamente, que había aprendido, que la podía utilizar de una manera muy clara en urbanismo, que igual en arquitectura queda de un modo más líquido, ¿no? Pero también posiciones políticas o sociales. Bueno, Nuria, desde su cooperativa, están haciendo un trabajo muy claro de un posicionamiento de cómo se quiere vivir y ocupar la ciudad. Y esto hay una narrativa poética detrás, si no, no existe, ¿no? Creo que está bien que los arquitectos asumamos que hay una historia cada vez que construimos hacemos un acto urbanístico, un acto arquitectónico, pese a clientes malísimos. Más que hay una historia, va a haber una historia que hemos de poder posibilitar, no cerrar la historia. No, por supuesto, no, pero permitir que la historia se abra, ¿no? Una posibilidad de narrativas, ¿no? Una posibilidad de narrativas que son distintas que otras. Habrá que elegir, ¿no? También. Sí, sí. No, está bien, ¿no? Porque frente a aquellas ideas neoliberales de el fin de la historia, ¿no? La historia ya ha terminado, podríamos hablar de una arquitectura que quiere finalizar, que quiere clausurar las historias, aun queriendo ser moderna, ¿no? Pero que quiere ser moderna, contemporánea, pero se clausura en sí mismo. Y frente a esto ha surgido esta otra arquitectura que quisiera abrir historias y entendería también que la escenografía o el mundo de la escena lo que tiene que hacer es posibilitar historias, ¿no? Vuestra escenografía pues ha de posibilitar una historia, la que escribieron el conde, Tania y Pablo.